Gracias, María José. Gracias al CAE, a su director, el doctor Jorge Ruiz, y a su secretaria general, Leslie Yarlequi, por esta invitación. Me toca hablar de este tema desde la perspectiva boliviana, ¿no? Los dispute boards han llegado a Bolivia, están funcionando, comenzando a funcionar con sus dificultades, pero ya están aquí junto con los contratos FIDIC, ¿no? Les voy a explicar el contexto de cómo hemos llegado aquí y espero poder decir, vengo del pasado para contarles lo que ocurrió, y no decirles vengo del futuro para contarles lo que puede ocurrir también hasta en un país tan avanzado en su institucionalidad y en su modernidad de leyes como Perú, ¿no? Porque las cosas cambian, los vientos soplan de un lado y a veces soplan del otro, y lo avanzado a veces se pierde, ¿no? Esta coyuntura que se tiene en el Perú debe ser cuidada y mantenida, ¿no? Nos exige estar atentos porque a veces se empuja hacia atrás. Y les cuento esto porque hace 30 años Bolivia tenía una ley inspirada en las reglas de un CITRAL, una ley de arbitraje. Y había arbitraje en obra pública. En ese tiempo todavía no se mencionaban los dispute boards, porque ni siquiera el FIDIC lo mencionaba, ¿no? Como dijo Andrea. La primera ley de arbitraje de 1997 estuvo vigente por 20 años y funcionó muy bien, ¿no? Pero desde 2017 tenemos otra ley que no es mejor que la anterior. En esta ley, elaborada y promulgada con una visión de Estado diferente a la que había antes, y apoyado el gobierno sobre una bonanza económica y una inspiración de soberanía, se optó por denunciar los tratados bilaterales de inversión, retirarse del CIADI, y en el mismo tono que esas acciones se promulgó una ley de arbitraje que prohibía y que prohíbe, porque está vigente todavía, las controversias derivadas de contratos de obra pública, es decir, los contratos administrativos. Estos contratos deben ser resueltos no por métodos alternativos, sino por la jurisdicción ordinaria. En Bolivia no tenemos ley de contratación pública, sino un decreto supremo que regula la normativa de adquisición de bienes y servicios con recursos públicos. Esta norma ha tenido varios ajustes a lo largo de los últimos años. Y dentro de estas normas se tiene un modelo de contrato elaborado por el Estado y que asigna casi todos los riesgos al contratista. Es decir, riesgos como variaciones del tipo de cambio, subida de precios de materiales, insumos y mano de obra, y hasta la imposición de nuevas cargas tributarias, ¿no? Obviamente no contempla la compensación económica por mayores costos cuando se dan hechos no atribuibles al contratista. La cláusula de resolución de controversia remite a las partes al proceso contencioso, que en otros países se llama contencioso administrativo, ¿no? Y las condiciones estas se fueron endureciendo a partir de 2017, junto con la actitud de los supervisores y fiscales de obra, quienes en su tarea de hacer cumplir el contrato asfixiaban a contratistas y con ellos se asfixiaban a los proyectos. Resultado claramente visible: garantías bancarias ejecutadas, empresas quebradas y desaparecidas y obras paralizadas, o por lo menos detenidas temporalmente en su avance, ¿no? Hasta encontrar remedios. Y los remedios que se suelen adoptar en Bolivia, salvar los proyectos ante situaciones desesperadas, revelan la calidad de la normativa que se tiene, es decir, la baja calidad. Remedios como decretos supremos para permitir el reajuste de precios ante una escalada de ciertos costos determinados, como el acero, el asfalto y ahora, en estos tiempos, el combustible. Son remedios tardíos e incompletos, una fórmula polinómica de reajuste con muy pocos monomios y de aplicación restringida en el tiempo y en el tipo de contrato. Entonces, este contrato que imponen las normas de contratación pública en Bolivia no es el mejor, ¿no? No sirve de herramienta para conseguir un beneficio mutuo
sino que sirve a una de las partes como herramienta para tener a la otra parte subordinada. El peor contrato es aquel que tiene a una de las partes con todo el poder de negociación y a la otra con ninguno. En un escenario de inestabilidad lleno de vicisitudes internas y externas como el actual, o como casi siempre, con un contrato así el fracaso de la obra está casi garantizado, ¿no? Pero la visión de Estado en Bolivia y su consecuente normativa de contrataciones ha sido puesta a una dura prueba. El bienestar ese que soportaba la actitud de, digamos, imponer un tipo de contrato propio y no estandarizado, se ha terminado. Y el Estado ha entrado en una situación de virtual iliquidez, y esa virtual iliquidez ha provocado que vuelvan los organismos multilaterales y los proyectos financiados por el BID, el Banco Mundial, la CAF, para financiar obras de energía, infraestructura caminera, hospitales, etc. Y con este financiamiento, las condiciones las impone el financiador. Y entre esas condiciones, el contrato estandarizado, que es digamos, por regla general, por ahora, es el FIDIC. El NEC todavía no ha llegado a Bolivia, no ha llegado a ese tipo de financiamiento que trae el NEC como una condición. Entonces estamos en un escenario en este momento paradisiaco para la obra pública y para sus protagonistas, porque es un contrato redactado no por el contratante ni por el contratista, sino por un tercero, FIDIC, la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, que ya cumplió más de 100 años. Es un contrato redactado con una visión más técnica que jurídica, un contrato con riesgos bien asignados, con un clausulado de uso mundial y con guías que ayudan en su interpretación, con fórmulas de reajustes de precios para cada valorización mensual y con la prevención de controversias o resolución oportuna de las mismas por medio de los dispute boards y en última instancia mediante arbitraje. Así fueron antes por un tiempo en Bolivia, salvo por los dispute boards que no existían en las primeras versiones de FIDIC, o si existían se anulaba esa cláusula por desconocimiento de su alcance y aplicación. Hoy, con una nueva coyuntura, estamos volviendo a esa época del contrato estandarizado, equilibrado, justo, y que de alguna manera o en gran medida asegura la conclusión de las obras en plazo y costo. Sin embargo, ha transcurrido mucho tiempo desde que teníamos esos contratos hasta ahora, ¿sí? Casi 30 años diría, y todavía son un animal desconocido los dispute boards, al que se le tiene desconfianza y se mira de lejos. Para evitar o para, digamos, remediar esta situación, hemos venido dictando cursos de capacitación bajo el auspicio de la Cámara de Comercio Internacional, la rama Bolivia, y los centros de arbitraje del país, ahora mismo con el apoyo de la DRBF, la Fundación Mundial que se enfoca en difundir la aplicación de los dispute boards y sus buenas prácticas en el mundo. Con la DRBF estamos organizando una serie de 6 webinars gratuitos para profundizar en cierto grado los conocimientos básicos impartidos en aquellos cursos de capacitación en que los participantes fueron mayormente árbitros de las listas de árbitros de cada centro, y también ha habido funcionarios de las entidades contratantes. Y aquí resalto esto: el Estado y sus instituciones, sorprendentemente, han sido los que mejor han entendido la utilidad y necesidad de los dispute boards. La propia Procuraduría General del Estado de la anterior gestión gubernamental estuvo persiguiendo la aprobación de un decreto supremo, tomando como ejemplo a Perú, su nueva ley de contrataciones, y persiguió o trató de conseguir que se tenga en Bolivia las JPRD en todos los contratos de obra pública. El gobierno concluyó su gestión y no se pudo emitir ese decreto supremo, pero hay buenas noticias, ¿no?
También es sorprendente que hayan sido los contratistas los que todavía no han conseguido comprender la utilidad, necesidad y urgencia de implementar los dispute boards permanentes y se inclinan por postergar su constitución lo más tarde posible, es decir, hasta la acumulación de controversias, solo para resolver controversias ya acumuladas por las partes, lo que se llama, lo que decía Andrea, un dispute board ad hoc, lo cual representa un estado de riesgo para el mecanismo porque el dispute board ad hoc no es realmente un dispute board, sino un arbitraje express, o mejor dicho, un mal arbitraje, con muchas limitaciones de tiempo y una casi segura expresión de disconformidad sobre sus decisiones por parte del contratante, del contratista o de ambos. Me ha tocado intervenir en un proyecto donde se tuvo un dispute board ad hoc eh, para resolver las controversias porque estaban obligados a pisar ese escalón antes de acudir al arbitraje. Entonces el dispute board, que era miembro único, emitió su decisión sobre 6 reclamaciones. En 3 le dio la razón al contratista, en 3 le dio la razón al contratante. Las 6 reclamaciones fueron objetadas por una y por otra parte, es decir, no sirvió absolutamente de nada tener un dispute board ad hoc solamente para eso, ¿no? Para resolver controversias y solamente porque debían pasar por ese camino antes de acudir al arbitraje. Ese dispute board ad hoc desvirtúa realmente el mecanismo de lo que son los DAPs y lo relega a ser un simple escalón que hay que pisar antes de ir a lo que quieren ir en ese momento, el arbitraje. En este momento en Bolivia los contratistas no comprenden todavía que están pagando un seguro que sí van a necesitar usar. Lo ven como un gasto que castiga aún más su golpeada economía después de tantos años de contratos injustos. Y así están las cosas por ahora. Por su parte, los que ejercen el cargo de ingeniero, es decir, ingeniero en el contrato FIDIC, la supervisión, como llamamos en Bolivia y creo que también en Perú, en algunos casos ven al DAP como un intruso que le quita la autoridad e interfiere en sus decisiones. En otros casos, por suerte, la supervisión ve al DAP como un órgano que puede tomar las decisiones que ellos no pueden tomar. Ni ellos ni los funcionarios públicos, quienes están bajo el ojo inquisidor de la Contraloría. El desafío a corto plazo en mi país es cambiar estas percepciones erróneas, seguir la inagotable tarea de concientizar, informar y hacer entender sobre la utilidad y practicidad y beneficio de este mecanismo y conseguir también paralelamente que la nueva ley de arbitraje que se está discutiendo ahora, se está proponiendo ahora, imponga un marco de legalidad más allá de la libertad contractual que faculta a las partes a utilizar este mecanismo, sino que imponga los dispute boards como algo obligatorio, los contratos de obra pública a partir de cierto monto, como se hace en Perú, con las JPRD, pero que exija su funcionamiento como DAP permanente, ¿no? Standing, no el ad hoc, no el conformado solamente para resolver controversias que no han tenido la oportunidad de ser evitadas. Esa es la situación en Bolivia. Estamos avanzando muy rápidamente, esperemos en algún momento ponernos a la par del Perú en cuanto a su modernidad de leyes y de disposiciones. Ya hablaba Natalia sobre un ecosistema contractual variado, ¿no? Eso es un paraíso al que debemos apuntar. Y con esto concluyo. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, sí tengo una pregunta. Desde su experiencia en Bolivia, ¿cuáles han sido los principales desafíos en la implementación de los contratos FIDIC y cómo se han venido adaptando estos estándares internacionales
a lo que vendría a ser la práctica contractual boliviana, especialmente en lo que viene a ser la gestión de disputas? Sí, gracias. Eh, las dificultades que se han atravesado provienen y que se atraviesan ahora actualmente provienen del desconocimiento, de la falta de conocimiento del alcance, la lógica que tiene el contrato FIDIC, los contratos, y las ventajas que tienen y los derechos que otorgan a las partes, pero a la par las obligaciones que exigen a las partes. Eso no se conoce en profundidad. Estamos muy acostumbrados a ese tipo a ese modelo de contrato estatal que les contaba, que tiene otra lógica, otro enfoque, y se está haciendo dificultosa la aplicación solamente por falta de conocer los beneficios, no solamente de las cláusulas equilibradas, de los riesgos bien repartidos, sino también del mecanismo de resolución de controversias que ya habla de la cláusula 20 de los dispute boards. Y bueno, estamos apenas iniciando ese camino, pero creo que con paso firme y rápido.